a mí que hay dudas por acá. Les pido por favor, no es obligatorio, pero se los pido encarecidamente a los que puedan, enciendan las cámaras, porque eso nos ayuda también a nosotros ver de pronto reacciones, caras y demás, y ir viendo si están entendiendo o no, o si tienen cara de perdidos, a ver si tengo que hablar más despacio, más lento, o repetir alguna idea. ¿Listo? Entonces, con eso dicho, arranquemos. Esta imagencita, chicos, chicas, súper importante. No voy a entrar a discutirla mucho, porque realmente esta imagen reúne más o menos el 80% de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Esta presentación ya la tienen en Saman. Les sirve de repaso rápido y créanme que es súper valiosa toda la información que está en ella. Literalmente 80% de la clase en una sola diapositiva. Antes de entrar a hablar como tal en la parte funcional, pues primero pongámonos un poco de acuerdo en cuanto a algunos términos que vamos a usar a lo largo de la charla. Tenemos distintos tipos de tejido muscular. Miocito es el nombre de la célula muscular y yo puedo tener miocitos estriados para el tejido muscular estriado y ahí entrarían el músculo esquelético y el músculo cardíaco, y tengo los miocitos lisos del tejido muscular liso. Ese músculo esquelético y músculo cardíaco van a tener en común, por ser músculo estriado, que se organizan en unas estructuras repetitivas, unos segmentos repetitivos que se llaman sarcómeros. Y esos sarcómeros, digamos que son los que contienen en su interior esas fibras, esos filamentos de proteínas contráctiles del músculo estriado. En cambio, en el músculo esquelético la organización es diferente y no hay esa organización en sarcómeros. Como los sarcómeros son segmenticos que se repiten y están pegaditos entre sí, le confieren ese aspecto estriado, como con bandas, al músculo estriado. El liso, entonces, al no tener los sarcómeros, no tendría esa misma como rayadito del músculo estriado. Aquí que estamos viendo, arriba, unas microfotografías de músculo esquelético más a la izquierda, músculo cardíaco al centro y músculo liso a la derecha. Y abajo tenemos unas ilustraciones para entender un poquito mejor lo que se está mostrando arriba. Entonces, como les comentaba, ahí se perciben claramente esas estriaciones por los sarcómeros. Pero usemos esto para hablar también de otra diferencia grande entre esos tipos de tejido. En el músculo esquelético más a la izquierda, las células, cada una de estas células va a ser muy larga, potencialmente muy larga. Puede llegar a medir varios centímetros una sola célula muscular. Y a diferencia de lo que pasa en el músculo cardíaco, aunque los dos son estriados, una de sus diferencias es que aquí las células de músculo esquelético no se interconectan unas con otras a través de esas uniones comunicantes. Y cada una puede trabajar de forma independiente de las otras. Ahora bien, en el músculo cardíaco, la principal característica de este tejido sería que estas células individuales están conectadas entre sí a través de uniones comunicantes, permitiendo que actúen como un sinsitio funcional. Es decir, que hay una comunicación directa entre los citoplasmas de una y otra, sin estar totalmente fusionadas las células. Hay puntos donde hay comunicación directa de citoplasma de una y otra, haciendo que entonces ellas puedan funcionar como una red que trabaja de forma coordinada y se van como ramificando. El músculo liso, en cambio, difiere de los anteriores en que tiene una organización un poco más, digamos, no sé cuál sea la mejor palabra y creo que esta no sería la mejor de todas, pero más o menos se entiende el concepto, caótica. En el sentido de que no se disponen esas mismas células largas, longitudinales, totalmente individualizadas, ni forma estas redes tan organizadas como ocurre en el corazón, sino que acá puede haber, dependiendo del órgano del que se esté hablando, una combinación de las dos cosas, formando como fibras largas o puntos de conexión
entre una y otra células y actuar como un sinsitio funcional. Otra característica que se deriva de esto mismo, y volviendo con el músculo esquelético, es que precisamente como esas células pueden ser tan largas y grandes, a las células musculares esqueléticas les decimos también fibras musculares, porque es como si fuera una fibra, un cordón, pues. Esta tablita de acá resume, digamos que desde una perspectiva más estructural, histológica, todas las características principales de estos tipos de células. No me detendré mucho en ellas, entonces se las dejo acá para el que quiera de pronto profundizar un poquito más en esos elementos estructurales. Siguiendo entonces con elementos relevantes para ahorita. Ese miocito entonces, recuerden, miocito, célula muscular, pues dependiendo de si es esquelético, cardíaco o de músculo liso, pues tendrá sus diferencias funcionales. A veces me escucharán a mí también utilizar esta otra nomenclatura que es más específica de cada uno. Si yo digo rhabdomiocito, estoy hablando de una célula muscular estriada esquelética. Si yo digo cardiomiocito, estoy hablando de una célula muscular estriada cardíaca. Y si yo digo leiomiocito, estoy hablando de una célula muscular lisa. Fibra muscular, lo reservamos para el rhabdomiocito, por esa configuración que les acabo de comentar. Y tanto en el músculo esquelético como en el cardíaco, aunque algunos textos digamos que reservan como tal el término fascículo para el esquelético, pues ellos se terminan organizando en una especie como de haces o de grupillos de fibras, mucho más evidente en el músculo esquelético que en el cardíaco, pero en ambos pasa. Entonces, de ahí viene el término fascículos que también me escucharán nombrar en algunas ocasiones. Otra estructura súper importante acá es la unión miotendinosa. Tenemos por un lado al miocito, específicamente un rhabdomiocito, es decir, músculo esquelético, el cual no se conecta directamente, no se adhiere directamente al hueso, sino que hay un tejido conectivo intermedio entre él y el hueso. Ese tejido sería el tendón. Y está constituido principalmente por proteínas filamentosas, como el colágeno y algunas fibras elásticas, que cuando están ahí, en ese punto donde se conectan con el músculo, forman la unión miotendinosa. Además, así como le cambiamos un poco los nombres dependiendo del tejido del que estemos hablando, también, digamos, algunas estructuras en los miocitos reciben un nombre propio porque tienen, digamos, algunas características que las diferencian de otras células a pesar de que el mismo organelo esté presente en ellas. El primero de ellos es sarcolema. Si me escuchan decir sarcolema, me refiero fundamentalmente a la membrana plasmática de estos miocitos. Desde una perspectiva mucho más estricta histológica, en realidad el sarcolema no sería solo la membrana plasmática, sino que sería esa membrana plasmática y la lámina basal de proteínas especializada del músculo. Pero para fines prácticos de la clase de hoy, sarcolema es igual a membrana celular en el músculo. Sarcoplasma sería el nombre que recibe el citoplasma de los miocitos. Y finalmente, el retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico sería el nombre que recibe el retículo endoplasmático liso en los miocitos. Especialmente importante por su función como fuente y reservorio de calcio para el proceso de contracción. Siguiente elemento de preámbulo que tenemos que tener claro, definir la unión neuromuscular. Ustedes ya vieron la clase de sinapsis y en sinapsis veían que esas uniones entre células de distintos tipos, que son las sinapsis, básicamente las podíamos clasificar en dos grandes categorías: sinapsis eléctricas, sinapsis químicas, y la unión neuromuscular es uno de los ejemplos prototípicos de uniones de sinapsis químicas. Este mismo, digamos, estructura puede recibir varios nombres, todos ellos son sinónimos. Le podemos decir unión neuromuscular, sinapsis neuromuscular, placa motora, placa terminal.
Recibe varios nombres, pero en últimas estamos hablando de lo mismo. Y tiene una estructura bastante particular. Algunas de esas cosas son bien importantes para entender el detalle de su funcionamiento, del funcionamiento muscular. Entonces, en primer lugar, tenemos desde la célula presináptica a la terminal axónica de una motoneurona alfa. Cada axón, cada motoneurona tiene su respectivo axón y cuando está llegando cerca de las fibras musculares, los axones pueden dividirse en varias terminales axónicas. Lo vemos en esta micrografía de acá arriba. Tenemos un axón que se subdivide en varias terminales axónicas, permitiendo entonces que una misma neurona pueda inervar múltiples fibras o células musculares individuales. Tenemos desde el lado postsináptico, entonces, a las fibras musculares o al miocito como tal. Si vamos a hablar acá de esa unión neuromuscular en el músculo esquelético, entonces, muy importante tener en cuenta que el espacio entre esas dos es la hendidura sináptica, es en donde se va a liberar la acetilcolina. Pero ese proceso de la, digamos, microorganización para esa liberación de acetilcolina tampoco es como aleatorio, sino que también es muy ordenado. En la terminal axónica hay unas estructuras especiales que se llaman zonas activas, en donde se agrupan todas las vesículas sinápticas que pueden estar listas para hacer la exocitosis de la acetilcolina. No es como que en cualquier parte de la terminal axónica pueda hacerse exocitosis, no, sino que hay sitios específicos donde se reúnen todas las proteínas necesarias para ese proceso de exocitosis y se llaman esas zonas activas. Y quedan alineadas las zonas activas justo enfrente de estos pliegues que ven acá sobre el sarcolema en la zona de la placa motora, que se llaman los pliegues subneurales o pliegues de la unión, que son invaginaciones pequeñas de la membrana del miocito que permiten que en ese pequeño espacio de la unión neuromuscular quepa mucha área de superficie de membrana para poder entonces que haya una buena interacción entre neurona y músculo para la activación de esa célula muscular. Y el mismo pliegue subneural, también tiene una organización específica. No solo quedan alineados enfrente de las zonas activas, sino que en su parte más externa, más superficial, va a haber una alta cantidad de receptores nicotínicos tipo 1 para acetilcolina. Recuerden que estos receptores N tipo 1 o NM, son receptores nicotínicos, son también canales ionotrópicos. Es decir, ellos son en sí mismos canales iónicos y específicamente para sodio. Solamente que estos son canales de sodio activados por ligando, en este caso acetilcolina. En la parte más profunda, en los valles de esas pliegues de la unión, en cambio, predominan principalmente son los canales de sodio dependientes de voltaje que ya conocemos. De modo que la liberación de la acetilcolina se produce para que rápidamente esas moléculas de acetilcolina interactúen con sus respectivos receptores N tipo 1, entre el sodio necesario para generar el cambio de voltaje que activa los canales de sodio dependientes de voltaje y se pueda generar el potencial de acción. Y también otro elemento acá importante es que la misma, digamos, disposición de esas vesículas sinápticas también está súper organizada en el sentido de que cada vesícula sináptica tiene una cantidad específica y limitada de acetilcolina, aproximadamente unas 10.000 moléculas de acetilcolina por cada una de ellas, lo cual le da una propiedad de estar cuantizado y hace que, de alguna manera, el resultado de la excitación de esa neurona sobre el músculo liso sea predecible. Es decir, hay una cantidad específica de moléculas de acetilcolina que se va a liberar, por cada estimulación.
Y eso permite entonces que yo pueda regular la intensidad del proceso de activación a partir de qué tanta acetilcolina voy a permitir liberar en cada uno de esos procesos. Entonces, unión neuromuscular, muy importante. ¿Alguna duda aquí? Recuerden, pueden abrir el micrófono inmediatamente si tienen alguna duda. Listo. Ahora, en ese músculo esquelético, entonces decíamos que él está organizado en unas unidades funcionales contráctiles que se llaman los sarcómeros. ¿Cómo se estructura el sarcómero? Primero desde una visión más histológica. Él va a tener en cada uno de sus extremos, definiendo de dónde a dónde va el sarcómero, una estructura que se llama el disco Z. Y entonces, veámoslo acá arriba en esta microfotografía, entre un disco Z, que sería este de acá, y este otro, eso sería entonces un sarcómero. Y esas unidades son repetitivas a lo largo de toda la fibra. Ahora, ¿qué es lo que hay dentro del sarcómero? Dentro del sarcómero hay un montón de filamentos de proteínas contráctiles que se llaman miofilamentos. Y se organizan como en paqueticos y varios de esos paquetes de filamentos delgados y gruesos se conocen como miofibrillas. Entonces, ¿qué es una miofibrilla? Un ramillete, un paquete, un haz de miofilamentos. ¿Y qué son los miofilamentos? Serían entonces individualmente los filamentos cargados llenos de miosina o de actina que participan entonces en el proceso contráctil. Así como tenemos los discos Z definiéndonos los límites de cada sarcómero, en el centro tenemos a una línea M. Ese sería el centro total absoluto del sarcómero. Y a cada lado de la línea M hay una banda o una zona que se llama banda H. Esa es una región que se ve relativamente clarita, de un color más clarito, como lo ven acá en la microfotografía. ¿Por qué? Porque ahí yo encuentro solo filamentos gruesos, pero no superpuestos con filamentos delgados. Entonces, como no están todos como entrelazados entre ellos, pues en la microfotografía se ve de un color más clarito. Esa misma banda H queda embebida dentro de una banda más grande que se llama la banda A. La banda A es de color oscuro principalmente porque está constituida predominantemente por los sitios donde sí hay superposición, donde hay tanto filamento de actina como miosina superpuestos entre sí interactuando. Es donde se están dando como tal la formación de los puentes cruzados. Y luego, después, por fuera de la banda A y ya llegando hacia los extremos del sarcómero, tendríamos entonces a la banda I, nuevamente clara, y de hecho más clara que la H, porque ahí, otra vez, solamente tenemos un tipo de filamento sin superposición, y en este caso serían los filamentos delgados. Ahora, un poco más en detalle de esos componentes de proteínas en ese sarcómero. Entonces, tenemos a nuestros discos Z en los extremos de cada uno de los sarcómeros. Una cosa, no se compliquen mucho por el nombre de los discos, las bandas y todo esto, eso es más histología que otra cosa. Y tampoco, de pronto si son igual de curiosos que yo, se les ocurre, bueno, ¿y qué significará disco Z, banda I, banda A? ¿Por qué esas letras y no otras? Tampoco se compliquen mucho la vida por eso, porque eso está en alemán, en realidad. El que los descubrió y les puso el nombre, los puso en alemán. Entonces, para nosotros en español eso no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido mucho qué significa cada letra, pero bueno, así se llaman. Entonces, los discos Z, a cada uno de los extremos del sarcómero, contienen una proteína que se llama alfa-actinina. Esa proteína y el disco Z, ¿cuál es su función? Importantísima. Dar el anclaje a los filamentos delgados de actina, dar el anclaje a la nebulina, que es
una proteína asociada al filamento delgado, y ya hablaremos un poquito de ella, y dar el anclaje también a la titina, que es la proteína más larga que conocemos en nuestro genoma y que recorre el sarcómero de lado a lado, de disco Z a disco Z. Esa titina tiene dos funciones principales. Ayuda, en un primer lugar, a formar y mantener en su sitio el filamento grueso, pero también, y esta función es súper importante, tiene una capacidad elástica, pasiva. Entonces, cuando el sarcómero se contrae y se recoge, en los extremos están unas porciones de la titina que actúan básicamente como resortes. De hecho, lo ven acá representado como estos resorticos. Y ellos entonces se estiran a medida que el sarcómero en sí mismo se va recogiendo. Cuando se relaja la contracción y deja de estar esa fase activa de contracción, entonces esta titina y otros elementos elásticos son lo que permiten que el sarcómero vuelva a su longitud original. La nebulina, ¿qué hace ella? A diferencia de la titina, no tiene función elástica, sino todo lo contrario, ella sí es una especie como de regla rígida que le da la longitud al sarcómero en últimas, la longitud en reposo. Ella sirve como de andamiaje para ayudar a formar y mantener en su sitio el filamento delgado, pero darle una longitud específica al filamento delgado como tal. Y a partir de eso entonces determina qué tanta interacción puede haber entre filamento delgado y grueso y por tanto qué tanto puede recogerse un sarcómero. Entonces, nebulina y titina tienen función tanto estructural y de producción de su respectivo filamento delgado o grueso. Titina, una función elástica, y la nebulina ayuda a darle esa longitud fija al sarcómero en reposo. Pero muchas veces cuando hablamos del sarcómero, tenemos en cuenta principalmente es a sus filamentos donde están las proteínas contráctiles. Entonces ahí tenemos al filamento delgado por un lado y al filamento grueso. Entonces el filamento delgado va a ser un núcleo de actina. Cada molécula globular de actina se une a otra, forman un dímero y esos dímeros se unen longitudinalmente unos con otros para formar un hilo, una hebra de actina, que luego se junta con otra igual, formando una doble hélice. Y esa doble hélice de filamentos de actina es, digamos, el núcleo central del filamento delgado. Importante, cada subunidad globular de actina tiene un sitio de unión a la cadena pesada de miosina, que es lo que va a permitir que interactúe con el filamento grueso y su miosina para generar entonces el deslizamiento y la contracción. Además de la actina, ese filamento delgado tiene entonces a la tropomiosina y a un complejo de troponinas, que son, digamos, las que en últimas actúan regulando si se puede o no dar la interacción entre la actina y la miosina. Y es en donde juega el calcio en este proceso del acople de excitación-contracción. La tropomiosina vendría siendo el que actúa como el tapón físico de ese sitio de unión a miosina que tiene cada molécula de actina. Entonces, físicamente bloquea esos sitios de unión, impidiendo que la miosina pueda unirse a la actina. Pero es el complejo de troponinas quien define si esa tropiomiosina está en la posición en la cual bloquea el sitio de unión a miosina de la actina o no. Y por tanto, entonces, si puede o no establecerse la interacción entre actina y miosina. Del otro lado tenemos el filamento grueso. El filamento grueso está básicamente solo constituido por miosina 2. Ustedes recuerdan en biocelular, la miosina, pues hay diferentes tipos de moléculas de miosina. Todas ellas son, en últimas, relacionadas con la motilidad de cosas dentro de la célula. Acá específicamente estamos hablando de la miosina 2. Y la miosina 2 forma heterohexámeros, en los cuales
dos moléculas de cadena pesada de miosina. Si vemos acá en la imagen, en la parte de más abajo, tenemos como estos bastoncitos, este bastoncito con dos cabezas. Entonces, cada una de las cositas que forma el bastón y sus cabezas sería una cadena pesada de miosina. Esa cadena pesada de miosina tiene unas subdivisiones en una cabeza, un cuello y una cola. Las colas se entrelazan entre sí para formar estos dímeros pues, de miosinados, y luego varios de esos se entrelazan con otros iguales para formar el filamento grueso. El cuello sería la sección móvil que en últimas va a permitir que ocurra ese movimiento de la proteína y el deslizamiento de los filamentos. Y la cabeza, que sería lo que se une a la actina y lo que tiene la acción ATPasa. Ahora bien, también cada uno de esos, entonces, heterohexámeros tiene dos cadenas ligeras. Una es la cadena ligera esencial, la otra es cadena ligera reguladora, y hay dos de cada una. Hoy en día ya no les llamamos así, ligera esencial y ligera reguladora, sino que les solemos llamar ya es cadena ligera de miosina 1 y cadena ligera de miosina 2. Y de ellas hoy no nos importa mucho su función. Para la clase de hoy no nos interesa mucho lo que ellas hacen. Nos centraremos más en lo que pasa con la cadena pesada. Algo importante también de la cadena pesada es que precisamente como tiene un lado donde está la cabeza y el otro solamente las colas, y se une solamente por las colas, eso le confiere a ella una bipolaridad, en el sentido de que tiene un extremo diferente del otro. Para un lado están solamente las colas y para el otro están las cabezas. ¿Y cómo se organiza ese filamento grueso? En toda la línea media del sarcómero hay una proteína que se llama miomesina, y esta le sirve de anclaje al filamento grueso, a las colas de estas cadenas pesadas de miosina. Y entonces quedan unidas como en espejo, colas que vienen de un lado izquierdo y colas que vienen del otro lado derecho, de modo que el sarcómero termina entonces teniendo las colitas juntas en la línea media y las cabezas como en dirección hacia los discos Z. Y precisamente esa disposición es lo que hace que al final, durante la contracción, los discos Z se junten, acortando la longitud del sarcómero. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Profe, perdón, ¿puedes repetir por qué se juntan los discos Z? No, no me quedó claro. Bueno, míralo, espérate, míralo acá. En esta de pronto un poquito más clara. Aquí tenemos en la línea media todas las moléculas de miosina. Mira que se organizan de modo que las colas apuntan hacia la línea media, a un lado y al otro, mientras que las cabezas dan en dirección hacia los discos Z. La miosina, los filamentos gruesos, están anclados a la línea media, pero en cambio los filamentos delgados están anclados a los discos Z. Entonces, esta disposición de la miosina hace que cuando tira al filamento delgado, arrastre cada disco Z en dirección hacia el centro. Y entonces al arrastrar un extremo y otro hacia el centro, hace que el sarcómero se acorte cuando se da la contracción. ¿Más claro? Sí, profe, gracias. Listo. Y aquí también podemos ver un poco lo que les decía ahora de esa titina gigantesca recorriendo el sarcómero de lado a lado, ayudando a mantener en su sitio el filamento grueso, pero también teniendo su porción elástica en relación y en asociación con la línea Z, con los discos Z. Mientras que la leulina solo interactúa con el disco Z, pero esta sí no es elástica, sino que le da esa longitud específica entonces al filamento delgado y por tanto al sarcómero. Continuando con aspectos estructurales, si bien tenemos los filamentos delgados y gruesos que tendrían las
proteínas contráctiles que van a generar entonces el acortamiento del sarcómero, también tenemos que tener en cuenta entonces qué es lo que hace luego la relajación. Y ahí entra un poco los componentes elásticos del músculo. Y tenemos básicamente dos tipos de componentes elásticos, o se pueden subdividir en dos categorías. Tenemos los elementos elásticos o los componentes elásticos en paralelo y tenemos los componentes elásticos o elementos elásticos en serie. Esto se entiende un poquito más con la imagen. Entonces, si yo tengo acá un sarcómero representado, cualquier cosa que quede paralela así, en este sentido como horizontal, al sarcómero y tenga cierta propiedad elástica, va a ser parte de los componentes o de esos elementos elásticos en paralelo. Mientras que cualquier cosa que queda alineada así de seguido, en seguidilla, en serie, con el sarcómero, va a ser entonces parte de los elementos elásticos en serie. ¿Qué es, digamos, lo que entra lo más importante entre uno y otro? Definitivamente, para los elementos elásticos en serie, lo más importante sería el tendón y la unión miotendinosa, y pues en cierto modo también estas proteínas elásticas como la titina que acabamos de ver. Mientras que para los elementos elásticos en paralelo, entrarían cosas como la misma titina, pero por ejemplo de sarcómeros vecinos, pero también las membranas celulares y el tejido conectivo como tal. Pueden haber entonces estructuras que dependiendo de si quedaron alineadas en serie o en paralelo con respecto a un sarcómero específico, harán parte de los componentes elásticos en serie o de los componentes elásticos en paralelo. Es decir, pueden estar compartidos. Pero entonces, ¿en qué difieren? En la propiedad que le confieren al músculo. Las que están organizadas en paralelo ayudan a que el músculo vuelva a su longitud inicial original de reposo cuando cesa la contracción. O si, por ejemplo, yo lo cojo a él y lo estiro sin que él se contraiga, pues que igual retorne a su longitud como de reposo. Esa es la función de los elementos elásticos en paralelo. Pero los elementos elásticos en serie tienen otra función, y es actuar como una especie de amortiguador para que la contracción y, por ejemplo, el movimiento de un músculo esquelético y el movimiento de una extremidad, por ejemplo, no sea como a golpeteos. ¿Por qué? Por el principio de la holgura o del slack en inglés. Hagan de cuenta que si el sarcómero es un camión y el tendón, por ejemplo, y el hueso del músculo, el sarcómero de un músculo que va a mover un hueso, el sarcómero, imaginen que es un camión, un carrito, y el hueso es un tráiler. Los elementos elásticos en serie, como por ejemplo el tendón, serían la cuerda que conecta uno con otro. Y entonces, para que se pueda mover el hueso, una vez se contrae el músculo, primero se tienen que tensar esos elementos elásticos en serie. Primero se tienen que ellos estirar y quedar totalmente tensos antes de que pueda empezar entonces a moverse por la acción contráctil el hueso. Y eso hace que si las contracciones se están dando así como a golpeteos a medida que el músculo se va recogiendo sarcómero a sarcómero, pues no ocurra lo mismo y el movimiento del hueso no sea también así como tan golpeado, sino que tenga como esta zona de amortiguamiento por la holgura de estos elementos elásticos en serie. Es como para darle esa fluidez al movimiento, digamos. Otro elemento estructural, pero que ya nos empieza a llevar hacia la discusión funcional de la charla, vendría siendo entonces los túbulos T o túbulos transversos y el retículo sarcoplásmico y sus estructuras específicas en el músculo. Entonces acá vamos a hablar netamente de músculo estriado y vamos a ver incluso ahora distinciones entre el estriado
esquelético y el estriado cardíaco. ¿Qué tienen en común los dos? Que en ambos casos, y se ve mejor acá en la imagen, el sarcolema, es decir, la membrana plasmática que sería este como azul clarito, tiene unas estructuras especializadas que se llaman los túbulos transversos, que forman como estos huequitos que se continúan con estas extensiones, invaginaciones profundísimas de la membrana y que entran en profundidad con relación al músculo. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pues resulta que la fibra muscular o el miocito en general pueden ser muy gordos, relativamente hablando, muy gruesos. Y recordemos que para la activación de esas células, el impulso está llegando y generando una despolarización, un evento eléctrico es a nivel de la membrana, lo cual estaría solamente en la parte más externa superficial de esas células. Entonces, siendo ellos tan gruesos, tan gordos, los miofilamentos que están más hacia el centro de la célula podrían no llegar nunca a activarse por la actividad eléctrica a nivel de la membrana tan superficial, o si lo hacen, demorarse significativamente más en recibir esa señal de activación que las proteínas contráctiles de los miofilamentos más superficiales. Entonces, para que eso no ocurra y pueda ser mucho más coordinado y sincronizado el proceso de la contracción de toda la célula, entonces están esos túbulos en T, túbulos transversos, perdón, que, como les digo, son extensiones de la membrana citoplasmática que llevan entonces a ese espacio extracelular de alguna manera a que se acerque hacia el interior, las partes más profundas al interior de cada una de estas células. Ahora, el retículo sarcoplasmático acá está representado con estas estructuras que forman como una especie de red en azul un poquito más oscuro. Y miren la diferencia ahí entre el retículo sarcoplasmático a nivel del músculo esquelético, que es lo que tenemos a la izquierda, y del músculo cardíaco, que es el que tenemos acá a la derecha. El mismo túbulo en T es distinto. Miren que acá los túbulos T en el músculo esquelético son más delgaditos, mientras que en el cardíaco son mucho más gordos. Pero incluso más llamativo que eso es este pedazo de retículo sarcoplasmático acá en el músculo esquelético que forma como algo que sigue totalmente la longitud del túbulo en T. Mientras que acá no ocurre lo mismo y solamente se forman estos pequeños pedacitos que tocan el túbulo en T en puntos muy específicos, muy puntuales. Esos vendrían siendo entonces las cisternas terminales, que en el músculo estriado esquelético forman este túbulo grande, denso, muy bien organizado, que sigue toda la longitud del túbulo T, mientras que en el cardíaco solamente forma pues puntos específicos individualizados de contacto, y además de todo, en el túbulo T del músculo esquelético, esas cisternas terminales se relacionan con él dos cisternas terminales a cada lado del túbulo T, mientras que aquí no. Microestructuralmente, lo veríamos aquí a la derecha de la imagen, tenemos acá un músculo esquelético. Miren el túbulo T, vendría siendo este espacio acá en blanco, que permite conectar con el espacio extracelular y queda rodeado por ambos lados de una cisterna terminal, con todas las estructuras necesarias para el proceso pues, de liberación de calcio que vamos a hablar en un momento. En el músculo cardíaco, en cambio, no está tan desarrollada ese mismo sistema, sino que entonces la cisterna terminal es más pequeña y queda entonces solamente como en un lado, mientras que en el otro no alcanza a ver pues una cisterna terminal como tal. No obstante, el hecho de que ese sistema que relaciona al túbulo T con la cisterna terminal
del músculo esquelético esté mucho más desarrollado que el sistema equivalente en el cardíaco, a pesar de que existe, digamos, esa diferencia, de todas formas el músculo cardíaco compensa por otra forma, y es lo que hablábamos ahora, y es de esa formación de uniones comunicantes, que de alguna manera es como si se fusionaran sin terminar de fusionarse del todo, miocitos cardíacos individuales uno con otro. De modo que si bien de pronto estos túbulos T con sus sistemas terminales no están tan desarrollados, pues de todas formas los estímulos eléctricos que un miocito cardíaco y otro producen pueden alcanzar a todo la extensión y el grosor de la célula también a través de esas uniones comunicantes, lo que no pasa acá, y por eso surge la necesidad de desarrollar de forma tan profunda ese sistema de túbulos T y de cisternas terminales. Si fuéramos a ser mucho más precisos histológicamente hablando, en el músculo esquelético le llamaríamos a este sistema triada, mientras que en el cardíaco le llamaríamos diada únicamente. Pero eso es un poco más histología que otra cosa. Ahora, veamos entonces funcionalmente eso qué implica, o sea, eso para qué, eso por qué está ahí y cómo es que funciona todo esto. Y aquí empezamos a ver también algunas diferencias fundamentales en la diferencia entre cómo ocurre la contracción en el músculo estriado esquelético versus el músculo estriado cardíaco. El túbulo T, insisto, vendría siendo entonces una proyección de la membrana citoplasmática. Aquí no está dibujado, déjenme un dibujito rápido, sencillito. Pero imaginémonos acá en la imagen que aquí yo tengo una terminal axónica y entonces acá tengo una placa motora. ¿Sí o qué? Entonces, en ese sitio, esa placa motora, una vez llega el estímulo nervioso, entonces genera la despolarización de la membrana aquí a nivel de la placa motora. Y producirá entonces el potencial de acción gracias a que ahí hay bastantes canales de sodio dependientes de voltaje, canales de potasio dependientes de voltaje y las bombas sodio-potasio TPasa necesarias para que pues, se pueda establecer ahí ese potencial de membrana y los potenciales de acción. Entonces, se genera el potencial de acción y se va transmitiendo el potencial de acción a todo lo largo de la superficie de la membrana, pero metiéndose entonces también por los túbulos en T que no dejan de ser parte de esa misma membrana. A medida que va entrando entonces por los túbulos T y va entonces profundizándose, van apareciendo los canales de calcio dependientes de voltaje en el túbulo T, en la membrana del túbulo T, y que tienen también en proximidad y muy cerca de ellos a unas proteínas que se llaman RIR, receptores de rianodina, ya los vamos a ver en un momentico, de las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático. Y la interacción entonces de esos canales de calcio dependientes de voltaje con esas estructuras de las cisternas terminales que llaman los RIR es lo que va a permitir entonces la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático para la contracción. Pero aquí entra una de las dos inmensas diferencias entre los dos tipos de tejidos musculares estriados. En el rhabdomiocito, es decir, en el músculo esquelético, el canal de calcio que se tiene, específicamente el CAV, porque es un canal de calcio dependiente de voltaje, tipo 1,1, realmente no funciona como un canal, en el sentido de que no tiene necesariamente un poro que se abre y permite la entrada de iones calcio a través de él, sino que él ha evolucionado y se ha ido modificando y hoy en día actúa más, es como un sensor de voltaje. Él responde al cambio de voltaje en la membrana por ese potencial de acción y cuando se activa, en lugar de hacer que por él entre calcio, lo que hace es que exista un cambio mecánico inmediato en el receptor de rianodina tipo 1, ya hablamos de él en un momentico más en profundidad, de esa
cisterna terminal y por él es que va a salir el calcio en el músculo esquelético. En cambio, en el músculo cardíaco, ahí sí tenemos a otra isoforma del canal de calcio dependiente de voltaje, que en este caso es la 1,2, y este sí es un verdadero canal de calcio, en el sentido de que por él sí entra calcio. Y es ese calcio que entra a través de ese canal de calcio dependiente de voltaje 1,1 el que va a llevar a la activación del respectivo receptor de reanodina tipo 2 en el músculo esquelético. En un momentico hablaremos un poco más de esas cosas. Pero entonces, el elemento común es que la función del túbulo T es permitir que ese potencial de acción se pueda profundizar en la célula y alcanzar entonces bien en profundidad toda la extensión del miocito. Ahora, en parte, ese juego de que permita que llegue el calcio entre uno y otro, y que vamos a ver un poquito ahorita la diferencia por esos canales de calcio 1,1 versus 1,2 y los receptores de reanodina 1 y 2. En parte de lo que ellos hacen es que depende que el potencial de acción en la membrana de una y otra célula se vean diferentes. Entonces, resulta que en el músculo esquelético el calcio realmente no es necesario para producir el potencial de acción de la membrana. Por eso, aquí juega solo el sodio y genera una espiga parecida a lo que vemos en una neurona. No tiene meseta. En cambio, en el músculo cardíaco, el calcio sí participa también del potencial de acción. Esto lo profundizarán un poco cuando lleguen a la clase de cardio. Y precisamente la entrada de calcio para generar el potencial de acción es lo que permite que tenga esta meseta. Ahora bien, en el músculo esquelético, el calcio entonces no participa en el potencial de acción, pero sí en la contracción, y en el músculo cardíaco participan ambas cosas. Y eso no solamente digamos que influye en la morfología del potencial y simplemente que se vea como una rayita o como una rayita con meseta, sino que eso tiene un sentido de fondo muy importante, y es que hace que la capacidad o la frecuencia con la que se puede excitar la membrana del músculo esquelético sea más rápida que en el músculo cardíaco. Y eso permite que el músculo cardíaco, incluso cuando se está excitando a la máxima frecuencia que pueda, tenga un cierto retraso entre eventos. Y ese retraso es lo que permite que exista una diástole, un tiempo de relajación del músculo cardíaco, suficiente para que se pueda volver a llenar el corazón de sangre. Y que cuando ahora sí se pueda contraer, entonces haya algo que inyectar. Si no existiera ese rol del calcio en el potencial de acción en el músculo del corazón y fuera igual que el músculo esquelético, podrían darse tan repetidos los eventos uno sobre el otro que el corazón básicamente entraría en tetania. Formaría entonces una masa dura ahí que no se llenaría. Y dio un solo latido y luego ya no se volvió a llenar y la persona murió. ¿Listo? Entonces, ahí empieza un poquito correlación. Continuemos. Ahora, teníamos al túbulo T con sus canales de calcio dependientes de voltaje. Veamos ahora qué está pasando al frente en esa cisterna terminal del retículo sarcoplasmático. Entonces, acá tenemos a los receptores de rianodina. Y vamos a hablar primero de lo que pasa en el músculo esquelético. Entonces, en el músculo esquelético, el receptor de rianodina que tenemos es el RIR1, el receptor de rianodina de tipo 1, el cual, y esto se ve mejor acá en la imagen, está físicamente conectado con el canal de calcio dependiente de voltaje tipo 1. Ese canal de calcio dependiente de voltaje, entonces, insisto, no sirve para que por él entre calcio,
sino que cuando se activa a causa del potencial de acción, inmediatamente, físicamente, destapa, por decirlo así, descubre el poro del receptor de rianodina tipo 1 al que está asociado. Y es por ese receptor de rianodina tipo 1, que tiene entonces una función también de canal, es por ahí que sale el calcio desde el retículo sarcoplasmático hacia el citosol, hacia el sarcoplasma del miocito esquelético. Una vez se repolariza la membrana, entonces ese canal de calcio tipo 1, canal de calcio dependiente de voltaje tipo 1,1, vuelve y bloquea el poro del receptor de rianodina de tipo 1, impidiendo que salga entonces más calcio ahí. Y luego ese calcio puede ser recapturado al retículo sarcoplasmático. ¿Eso qué significa? Que el músculo esquelético se contrae independientemente de que a él desde el exterior celular le entre calcio o no. Ese receptor, ese canal de calcio dependiente de voltaje tipo 1 funciona más, es como un sensor de voltaje para cuando llega el potencial de acción, y todo el calcio que sí se usa en la contracción es originario del retículo sarcoplasmático en esa cisterna terminal. ¿Y por dónde sale? A través de los receptores de rianodina de tipo 1. Ahora, una vez ese calcio salió, ¿cómo vuelve a entrar al retículo sarcoplasmático? Y aquí hay otra diferencia importante entre distintos tipos de músculo estriado. Pero acá incluso, no solo entre músculo estriado esquelético y cardíaco, sino entre distintas fibras o tipos de células de músculo estriado esquelético. Entonces, en el músculo estriado esquelético vamos a tener unas fibras que les llamamos rápidas o de tipo 2 y unas que les llamamos lentas o de tipo 1. Y una de las cosas que hace que sean una u otra es qué tipo de cerca, una bomba de calcio ATPasa del retículo sarcoplasmático, qué tipo de cerca expresan. Entonces, la cerca, en general, es una bomba que bombea calcio desde el citosol, es decir, desde el sarcoplasma, de vuelta hacia el retículo sarcoplasmático, en contra del gradiente, porque el retículo sarcoplasmático está concentrado, y por eso es ATPasa. Ahora, en las fibras musculares rápidas tenemos la isoforma cerca 1. ¿Qué tiene de especial cerca 1? Que es una bomba que todo el tiempo está trabajando al máximo de su capacidad, a su tasa enzimática mayor. No es regulable, siempre está al 100%. Eso hace que sea muy rápida en el proceso de recapturar calcio desde el citoplasma hacia el retículo sarcoplasmático. Y esa recuperación de ese calcio desde el citoplasma hacia el retículo sarcoplasmático es necesario para que el músculo se pueda relajar. Pero estas fibras rápidas se pueden contraer y relajar rápidamente, en parte gracias a la función de esta enzima, de esta cerca 1. Pero ¿cuál es el problema de que sea así de rápida y que todo el tiempo esté trabajando al 100%? Que consume muchísimo ATP. Cada ciclo de ella requiere la hidrólisis de una molécula de ATP. Luego, muchísima de la energía de esta célula se destina solo a poner a trabajar a esta bomba. Y eso hace que las fibras rápidas sean bastante fatigables. Es uno de los elementos que hacen que ellas sean fatigables. Por el otro lado, en las fibras lentas se expresa la isoforma cerca 2A de esta bomba. Y ella sí es regulable por otra proteína, otra enzima que se llama el fosfolamban. ¿Qué hace el fosfolamban? Hagan de cuenta que es un pedal de acelerador o de freno para la cerca 2A. Resulta que la cerca 2A no trabaja siempre al 100%. De hecho, en reposo, ella está bastante inhibida y prácticamente
funciona muy de vez en cuando. Pero si empieza a haber actividad y, por ejemplo, necesitamos hacer mucho esfuerzo, mucha fuerza o sostener, por ejemplo, una carrera larga, etcétera, en fin, algo que active el sistema simpático y haga que se libere, por ejemplo, adrenalina o noradrenalina, esas hormonas en últimas van a hacer que ese fosfolambán, que en reposo actúa como pedal de freno, se fosforile. Y cuando se fosforila el fosfolambán, que en reposo antes de fosforilarse era un pedal de freno, ahora se le quita la inhibición a la cerca 2A. Entonces es como si lo hubiéramos puesto ahora en el acelerador. Y entonces ella aumenta su tasa de actividad enzimática ATPasa para consumir ATP mucho más rápido y empezar a parecerse un poco más, digamos, a la cerca 1. Pero entonces eso hace que en las fibras lentas el cerca 2A funcione de acuerdo a la demanda. No está siempre al 100%, sino que está haciendo lo justo y necesario, permitiendo que consuma menos ATP y por tanto entonces que esa célula se fatigue menos. Este es uno de los componentes o de los elementos que hace que esas fibras lentas, esas fibras musculares lentas, sean menos fatigables o incluso infatigables en algunos casos. Además, tenemos otra proteína importante en esta cisterna terminal y en el retículo sarcoplasmático que se llama la calsecuestrina. ¿Ella qué hace? Ella actúa como una especie de esponja para el calcio. Resulta que, recuerden ustedes cuando hablamos de las concentraciones en un líquido de un ion, tenemos en cuenta es el ion que está disuelto en ese líquido. Si digamos en ese líquido hay una proteína como la calsecuestrina y a ella se une el guión, en este caso el calcio, ese guión unido a la proteína no cuenta en la concentración de calcio. Entonces eso es lo que está haciendo acá la calsecuestrina. Permite que se secuestre el calcio dentro de ella, eliminando el calcio disuelto del líquido que está en el retículo sarcoplasmático, ayudando a reducir un poco ese gradiente contra el que pelea cerca, mejorando entonces la eficiencia de la bomba cerca. Si no estuviera ella, digamos que el calcio siempre estaría acumulado, y es un espacio relativamente chiquito, acumulado, acumuladísimo, entonces la pobre cerca le tocaría trabajar durísimo todo el tiempo, 100%. La calsecuestrina hace que rápidamente ese calcio como que se esconda para permitir abrir espacio para que vuelva y entre otro poquito de calcio desde el citosol. Hasta aquí en esta parte, ¿duda? ¿Inquietud? Profe, Sí, yo tengo una pregunta. dime. En cuanto se trata a las fibras rápidas y las fibras lentas, ¿están en la misma cantidad en las membranas celulares o una es más prominente que la otra? No te entendí la pregunta. Básicamente, si, o sea, como se encarga es de hacer un trabajo más, o sea, más exhaustivo, pero tiende a ser más fatigable, y la otra normalmente se encarga es como de hacer un trabajo más regulado, están en la misma, o sea, están en misma cantidad, o sea, están como la misma cantidad funcionando, o sea, digamos 50-50 distribuidas a lo largo de la estructura en la que están actuando, o hay una mayor Ah, ok, cantidad de una de las fibras. ok. Creo que ya te lo entendí. Separemos un poquito ahí el concepto porque creo que me estás fusionando dos cosas. Célula 1, célula 2. Célula 1 es una fibra rápida. Célula 2 es una fibra lenta. La célula 1 solo tiene cerca tipo 1. La célula 2 solo tiene cerca tipo 2A. No es como que una misma vaya a tener de las dos. Bueno, en realidad sí somos muchísimo más estrictos histológicamente y demás. En realidad sí hay todas ambas en algunos casos, pero el concepto llévatelo así. Las rápidas solo tienen cerca tipo 1. Luego ellas siempre están al 100%. Las lentas solo tienen cerca tipo 2A. Y esa es regulable por el fosfolambán. Y entonces esa sí cambia su actividad.
Ahora, un músculo, y esto lo tocaremos hacia el final, en un humano, típicamente tiene combinaciones de fibras rápidas y fibras lentas. Dependiendo pues, de la actividad, se usarán unas u otras para generar más o menos fuerza. Pero si estamos hablando de fibras individuales, o la una o la otra. ¿Queda claro? ¿Sí respondí a lo que me preguntaste? Sí, profe. Bien. Ahora, en el músculo cardíaco, ¿cómo es la vuelta? Aquí ya no tenemos al receptor de rianodina tipo 1 que interactúa, se conecta mecánicamente con el canal de calcio dependiente de voltaje 1,1, sino que acá tenemos entonces, por el lado del túbulo T, al canal de calcio dependiente de voltaje 1,2 y en la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático al receptor de rianodina tipo 2. Están cerca, muy cerca uno del otro, pero no mecánicamente conectados como pasaba en el músculo esquelético. Y acá se da un fenómeno importantísimo de amplificación de señal, que es el concepto de la liberación de calcio inducida por calcio, en inglés CICR, Calcium Induced Calcium Release, y que en español tenemos una mnemotecnia muy chévere que todo el mundo usa que se llama calcio llama a calcio. ¿De qué consiste eso? Una vez se activa la membrana, el sarcolema del cardiomiocito y genera un potencial de acción, y ese potencial de acción, digamos, alcanza la zona donde están estos canales de calcio dependientes de voltaje 1,2, ellos se abren en respuesta al cambio de voltaje. Pero aquí sí es literalmente se abren. El poro se abre y permite la entrada de calcio. Ese calcio que entró en realidad representa una cantidad bastante pequeña, menos del 10% del calcio que participa en el proceso de la contracción. Su función entonces no es tanto actuar para que las proteínas se puedan contraer, sino que este va a ser reconocido por el receptor de rianodina, que en este caso es un receptor dependiente del ligando, ese ligando es el calcio, asociado entonces a un canal de calcio del retículo sarcoplasmático. Entonces, entra calcio desde el medio extracelular a través del canal de calcio dependiente de voltaje 1,1 y ese calcio activa al receptor de rianodina tipo 2 para que desde la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático salga una gran cantidad de calcio. Pero entonces ahí, eso puede sonar como medio bobada, como así, porque en el 1, digamos que directamente el canal de calcio destapaba el corcho, por decirlo así, del retículo sarcoplasmático, y acá metemos ese paso intermedio de tener un poquitico de calcio que activa la salida del otro poquito de calcio. ¿Por qué eso tan raro? Porque es un sistema de amplificación, y eso es lo que permite que la fuerza de cada latido del corazón también sea modulable. Y yo puedo tener latidos más fuertes o más débiles según la necesidad. Entonces, ¿de qué depende eso? De cuánto calcio puede entrar por el canal de calcio dependiente de voltaje 1,2. Y por ejemplo, ¿de qué cosas depende esa capacidad de paso de calcio, la conductancia de calcio ahí? Del sistema nervioso autónomo. Entonces, si por ejemplo el sistema simpático fosforila a este canal de calcio 1,2, lo que hace es permitir que tenga una mayor conductancia, sea más permeable la célula al calcio y entonces entre más. Al entrar más, cada molécula de calcio que entró ahí podría interactuar entonces con un número mayor de receptores de rianodina. Ya no es necesariamente un solo canal de calcio 1,2 interactuando con un solo canal de rianodina, sino que ahora es miles de moléculas de calcio que pudieron haber entrado, potencialmente pudiendo interactuar con muchos receptores de rianodina 2 que estén en proximidad. Pero entonces van a permitir la apertura también
muchos de esos canales asociados a ese receptor de ranitidina y que salga entonces una gran cantidad de calcio. Ahora bien, si no está fosforilado el canal de calcio pendiente de voltaje 1 o 2 y él digamos que funciona perezoso y deja pasar poquito calcio, pues entonces se activarán menos de estos canales de ranitidina, habrá algo menos de calcio al interior de la célula y dependiendo de si hay más o menos es que se da la fuerza de la contracción. Eso es una de las cosas que confiere la función del inotropismo en el corazón, que lo hablarán un poco cuando lleguen a la clase de cardio. Ahora, por el otro lado, parecido a lo que pasaba con las fibras lentas del músculo esquelético, acá en el músculo cardíaco también se expresa la cerca 2A. Denme un segundito. Y esa cerca 2A, igual que en el músculo esquelético, está regulada por el fosfolambán, lo cual hace que entonces no solo la cantidad de calcio que se libera desde el retículo sarcoplasmático sea modulable, sino que también la recaptura de ese calcio hacia el retículo sarcoplasmático también es modulable. Entonces yo acá tengo la capacidad de variar la fuerza de cada contracción y la capacidad de variar la rapidez con la que ocurre la relajación del músculo. Y esas dos cosas son muy importantes, por ejemplo, ante una taquicardia. Por eso responden al mismo estímulo, el simpático. Si se aumenta la frecuencia con la que se contrae el corazón, pero yo no cambiara la velocidad con que ese corazón, cada celulita se relaja, entonces vuelve y juega. No se lograría, digamos, relajar lo suficiente para llenarse del todo bien. Y entonces, entre más rápido late el corazón, menos sangre eyectaría. Eso pasa, eso ocurre a frecuencias cardíacas muy altas, lo hablarán después. Pero sería peor y toleraríamos entonces menos eso si no existiera esta capacidad de combinar al mismo tiempo el aumento de frecuencia cardíaca con la velocidad con la que recupero la relajación de esa célula y está listo para volverse a contraer fuertemente. Entonces, esto es parte fundamental, esencial de ese proceso de modulación de la respuesta del corazón dependiendo de la demanda, que profundizarán mucho más cuando lleguen a la clase de cardio. Adicionalmente, aquí también tenemos a la calsecuestrina y está haciendo, en este caso sí, lo mismo que en el músculo esquelético. ¿Dudas, inquietudes ahí? David, el monitor me pidió permiso para retirarse. Ya lleva conmigo desde bien temprano por la mañana. Entonces les pido por favor a ustedes mismos también que no vayan a poner nada en el chat porque no estoy viendo para nada en el chat. Cualquier pregunta que quede en el chat, lo más probable es que no la vaya a ver. Entonces, más bien, si tienen que preguntar algo y ustedes no tienen micrófono, pues háblenle a algún compañero para que el compañero exprese la duda. O si ustedes mismos se dan cuenta de que en el chat hay alguna pregunta y yo no la he visto, me avisan, por favor. Sigamos. Entonces, miremoslo acá. Tenemos el túbulo T con el canal de calcio dependiente de voltaje, en este caso 1,2, que es un verdadero canal de calcio. Y está cercano, pero no mecánicamente conectado, con el receptor de ranitidina 2 del corazón. Y aquí ocurre esa amplificación de la señal por ese mecanismo de liberación de calcio mediada por calcio, o calcio, llama calcio, como dice la Nemotec. Bueno, y entonces aquí en este momento ya podemos definir el concepto con el cual digamos que aparece el tema de la clase. En el temario de ustedes aparece función muscular, acople, excitación, contracción, y llevamos más de una hora hablando y no hemos hablado de qué es ese acople. Para poderlo entender teníamos que tener claro estas cosas hasta ahora. Y ustedes saben, pues lo vimos en la clase anterior de potencial de acción y reposo, que a mí me gusta mucho como quitarle el misticismo
a esas palabras que a veces suenan, o esos términos que a veces suenan como muy grandilocuentes, acople, excitación, contracción, esa vaina que era. Entonces, ¿qué vendría siendo? No es más que un proceso de traducción de tipos de señales. Las proteínas de los filamentos delgados y gruesos, actina y miosina, que participan en la contracción, no responden al cambio eléctrico de la membrana del miocito. No de forma directa, pero es el cambio eléctrico lo que activa en última instancia que tenga que ocurrir una contracción. Entonces, si esas proteínas no son capaces de sentir el cambio de voltaje y actuar con respecto a ello, necesitamos algo que permita traducir entonces una cosa a la otra. ¿A qué responden esas proteínas contráctiles? Entonces, a la concentración intracelular de calcio y al ATP, es decir, estímulos químicos. Y entonces el acople de excitación-contracción no sería más que la posibilidad de generar a partir del estímulo eléctrico, que es el potencial de acción, la liberación de calcio, que sería el evento químico necesario para poder empezar a hacer la contracción. Si le sumamos a eso la hidrólisis del ATP, tendríamos ya el evento mecánico de la contracción celular. Entonces, ese proceso de la acople excitación-contracción sería la traducción de la señal eléctrica del potencial de acción a una señal química de la liberación de calcio para que pueda ocurrir la contracción o la parte mecánica contráctil de esa célula muscular. ¿Y cuál es la secuencia? Bueno, vamos a ver primero un gran panorama general, dependiendo del tipo de célula. Luego entraremos más en detalle. Primero, músculo esquelético. El hecho de que el músculo esquelético tenga esos receptores de calcio, perdón, esos canales de calcio dependientes de voltaje 1,1, unidos mecánicamente con los receptores de rianodina 1, y que digamos la activación del uno inmediatamente activa al otro y sea una relación también 1 a 1, eso hace que en buena medida el acople de excitación-contracción en el músculo esquelético sea un todo o nada. Además, no se requiere experimentalmente. Yo podría tener una célula de músculo esquelético metida en un medio totalmente libre de calcio. No se requiere calcio extracelular para que ocurra contracción celular, porque mientras esa célula tenga calcio en el interior de su retículo sarcoplasmático y tenga ATP para trabajar, habrá suficiente calcio para que pueda entonces producirse la contracción. Todo el calcio necesario tiene la misma célula. ¿Cómo arranca entonces el proceso? Tenemos el rhabdomiocito en el estado de reposo, potencial de membrana en reposo bien profundo, de menos 90 y piola, y en ese momento el canal dependiente de voltaje de calcio 1,1 está en su estado de reposo, bloqueando, manteniendo físicamente cerrado al receptor de rianodina de tipo 1 del retículo sarcoplasmático. Llega el impulso nervioso a través de la neurona, ocurre la liberación de acetilcolina en la placa motora y se despolariza la membrana del sarcolema ahí en la placa motora. Se producen los potenciales de acción que se van extendiendo y entran en los túbulos T, activando con el cambio de voltaje del potencial de acción a esos canales de calcio dependientes de voltaje 1,1, que como son sensores de voltaje realmente, no tanto canales sino solo sensores, no hacen entrada directa de calcio, pero lo que sí van a hacer es la apertura mecánica directa de el receptor de rianodina tipo 1 y su canal. Sale entonces calcio desde el retículo sarcoplasmático a través de esos RIR1, aumenta la cantidad de calcio en el interior celular y ese es el calcio que ahora va a participar en la interacción actina-miosina. Va a hacer que la troponina mueva la tropomiosina
para que la miosina pueda unirse a la actina. Ya vamos a ver un poquito más en detalle este mismo proceso. En cambio, en el músculo cardíaco tenemos algo diferente, en el cual sí necesitamos entrada de calcio desde el exterior para poder hacer el inicio de la contracción. Porque ese calcio que viene desde el exterior, que puede que no sea directamente el que está participando en el proceso contráctil, es la señal necesaria para que se libere el calcio desde el retículo sarcoplasmático en un proceso de amplificación celular y que entonces ahora pueda sí darse la contracción. Y aquí, ¿cómo es el proceso? Arrancamos igual, estado de reposo, más o menos el mismo, ocurre la despolarización de la membrana, llega entonces por los túbulos T a la parte profunda de la célula y el cambio de voltaje abre ahora a los canales de calcio dependientes de voltaje CAP1-2. Permiten la entrada de calcio desde el exterior. Ese calcio actúa como ligando de los receptores de reanodina tipo 2 y ese receptor de reanodina tipo 2, que no solo es receptor sino canal, permite entonces ahora al abrirse el paso de calcio desde el retículo sarcoplasmático hacia el citosol. Y ese y ese calcio que viene del retículo sarcoplasmático es el que participa ahora en el proceso en sí de la contracción celular. Entonces, digamos que aquí se ven las dos grandes diferencias de la acopla excitación-contracción de uno y otro. Pasemos entonces ahora a ver cómo es en sí ya la parte mecánica. Vamos a verlo desde una perspectiva de lo que está haciendo cada uno de los filamentos en ese proceso y luego lo sumamos. ¿Listo? Primero, filamento delgado. Recordemos, el núcleo del filamento delgado es la actina F, actina filamentosa. Sería esa doble hélice de moléculas unidas una con otra de actina. Cada monómero de actina globular, actina G, tiene un sitio de unión para la miosina. Y cuando el miocito está en reposo, ese sitio de unión a la miosina está bloqueado, está tapado. ¿Por quién? Por la tropomiosina. La tropomiosina, entonces, sería otra proteína filamentosa de ese mismo filamento delgado que hace las veces de tapón físico de este punto de unión entre actina y miosina para que pueda existir la contracción. ¿Y de qué depende que la tropomiosina esté ahí, tapando o no ese sitio de unión? De lo que están haciendo el complejo de troponinas, que son una serie de estas tres proteínas que vemos acá, troponina T, C e I, que cada una tiene una función diferente. Esto se entiende mejor acá en la imagen. Entonces acá vemos unas subunidades, me dibujan aquí estas subunidades de actina, formando el filamento. Tenemos a la tropomiosina, que sería esta hélice como rosadita, y tenemos al complejo de actina, perdón, al complejo de troponinas, que son estas proteínas azulita, verdecita y naranja que está acá. Y por acá por el lado tenemos a la cabeza de la cadena pesada de miosina, que participa en el proceso de contracción. Entonces, vamos a arrancar desde el reposo. En el estado de reposo hay una cantidad muy baja de calcio, prácticamente nula, al interior de la célula, en el citosol, libre. En ese estado, la troponina C, que sería esta proteína naranja que ven acá, que funciona como el sensor de calcio del complejo de troponinas, esa troponina C
no está unida a un exceso de iones de calcio y eso hace que todo el complejo de troponinas adopte una configuración específica. ¿Cómo es? Por un lado, la troponina I, que sería la parte verde que vemos acá, está firmemente unida a la actina. Pero esa unión a la actina lo que hace es que estructuralmente todo el complejo se ubique en una forma, en una posición específica que hace que esta troponina T, que es la azulita, que está a su vez unida a la tropomiosina, cuando esa troponina I está unida a la actina, porque el calcio no se ha unido a la troponina C, esa troponina T, que es la azulita, se arrastra o se empuja hacia una posición y lleva consigo a la tropomiosina hacia una posición en la cual la tropomiosina tapa los sitios de unión a miosina, perdón, de la actina. En ausencia de calcio, entonces, el complejo de troponinas en últimas se posiciona de modo que obliga a la tropomiosina a bloquear ese sitio de unión a miosina que tiene cada molécula de actina. Llega entonces la despolarización. Aumenta la cantidad de calcio al interior del citoplasma del miocito. Y ese calcio se une ahora a la troponina C. Ese proceso de unión obliga a la troponina I a moverse y ya no estar unida a la actina. Y en ese proceso entonces hace que todo el complejo de troponinas se desplace, entre esos entonces moviendo a la troponina T, y como la troponina T es la que está pegada de la tropomiosina, la arrastra también, dejando entonces despejado el sitio de unión a miosina de la actina. Entonces, en ausencia de calcio, el complejo de troponinas obliga a la tropomiosina a estar bloqueando el sitio de unión a miosina de cada una de esas moléculas de actina. Y cuando llega el calcio, se desplaza ese complejo de troponinas de modo que empuja a la tropomiosina fuera del sitio de unión a miosina de la actina, permitiendo que se puedan formar los puentes cruzados entre actina y miosina. Eso suena medio trabalenguas, yo sé. Al principio puede costar un poquito, pero uno le va cogiendo el tiro. ¿Les quedó clara esa parte? Asumo que sí, entonces. Bien. Y entonces, este proceso formará un ciclo en el cual, siempre y cuando haya calcio abundante al interior de la célula, en el citoplasma, ese complejo de troponinas hace que la tropomiosina mantenga despejado el sitio de unión a miosina de la actina y se pueda repetir de forma cíclica la formación de los puentes cruzados entre una y otra para generar la contracción. Es cuando se disminuye porque deja de salir desde el retículo sarcoplasmático y antes por el contrario se recaptura hacia el retículo sarcoplasmático al calcio. Es cuando disminuye la cantidad de calcio en el citosol, que vuelve entonces a moverse todo el complejo de troponinas y hacer que entonces la tropomiosina impida la interacción de actina con miosina. Ahora, ¿cuál es el rol del filamento grueso? Recordemos, en el filamento grueso tenemos solamente miosina. La miosina va a ser una cadena pesada grande que tiene cada cadena, dos cadenas pesadas grandes unidas entre sí y varios de esos dímeros de cadenas pesadas entrelazados con otros dímeros iguales
para formar el filamento. Pero recordemos que cada una de esas cadenas pesadas también tiene unidas entonces a estas cadenas ligeras de miosina 1 y miosina 2. Les decía, insisto también en ello, para esta clase no nos importa tanto qué hacen, para qué sirven esas cadenas ligeras de miosina, pero en general ellas tienen funciones reguladoras. La una es más estructural y le da rigidez como tal al cuello y a la cabeza de la miosina, de la cabeza pesada. La otra regula un poco la función ATPasa de la cadena pesada de miosina. Pero esas ahorita, insisto, no importan tanto. Centrémonos en la cadena pesada de miosina. Entonces, acá, de forma esquemática, vemos cómo esas cadenas pesadas forman primero los dímeros, de modo que quedan las colas entrelazadas entre sí y las cabezas en un mismo sentido. Y luego, varios de esos dímeros se van a relacionar con otros para formar el filamento grueso. Y queda polarizado. Colas con colas y las cabezas hacia el otro extremo. Ese proceso en que ellas se organizan de esta forma, en buena medida depende de la titina. La titina no aparece representada acá en esta imagen que tengo, pero en realidad ellas adoptan una configuración que es bastante compleja. Y termina formando como esta estructura que tridimensionalmente lo que hace es que 360 grados alrededor del filamento grueso van a haber cabezas de miosina disponibles para interactuar con cualquier filamento delgado que espacialmente esté a su alrededor, haciendo que sea muy eficiente ese proceso de establecimiento de las interacciones actinomiosina. ¿Y cómo es entonces en sí el proceso? Bueno, vamos a partir desde un momento inicial de reposo. Entonces, digamos que hay un paso cero. El paso cero en el proceso, ¿cuál es? Acaba de ocurrir la formación de un puente cruzado y el deslizamiento del filamento delgado sobre el grueso por el movimiento de la molécula de miosina. Paso cero era eso. Pasamos al paso 1. Resulta que lo que hace la molécula de ATP aquí, inicialmente, es permitir que se puedan soltar, deshacer la unión de actina con miosina. Entonces, cuando la miosina está solita, sin unión a ATP, ni a nada más, ella está pegada, adherida a la actina. Cuando llega una nueva molécula de ATP en el ciclo, entonces lo que hace es que disminuya la afinidad de la cabeza de esa cadena pesada de miosina por la actina y se disuelva el puente cruzado. Ahora, quedó la cabeza de miosina unida a una molécula de ATP y separada de la actina. Esa unión aquí va a permitir que ahora ocurra un proceso de hidrólisis del ATP. Pero en lugar de separarse directamente de una, el fosfato y el ADP resultantes, ambos van a quedar unidos a la cabeza pesada, de la cadena pesada de miosina. Esa hidrólisis inicial del ATP, pero quedando con las dos moléculas resultantes adheridas, genera el engatillamiento de la molécula de miosina. Lo que hace es que ella tiene un pequeño cambio conformacional en el que levanta la cabeza, quedando ella entonces en dirección hacia el filamento delgado a 90 grados y está ahí engatillada, lista para unirse. Y ahí tenemos dos posibilidades. Posibilidad número 1, estamos en un estado de total reposo. Entonces no hay un potencial de acción y hay poco calcio o nada de calcio en el citoplasma de esta célula. Entonces en ese caso, como están las tropomiosinas impidiendo la interacción de actina y miosina, entonces la cabeza de miosina queda engatillada
pero no se puede unir el filamento delgado. Y lo que pasa es que el músculo se termina entonces relajando. Entonces, en lo que vuelve a necesitarse la activación del músculo en un sujeto vivo, es ahí, digamos, que donde está la posición de reposo. Pero una vez entonces entre calcio a la célula, al citoplasma, perdón, desde ese retículo sarcoplasmático, por la activación con un potencial de acción, y ese calcio haga entonces que la tropomiosina exponga los sitios de unión a miosina de esas moléculas de actina, que entonces ahora inmediatamente esas cabezas de miosina que estaban engatilladas se pueden unir al filamento delgado. Esa unión inicial a la actina es una unión débil, incompleta, pero inmediatamente ocurre, entonces ahora viene el siguiente evento importante energético, y es que se libera el fósforo, el grupo fosfato, que estaba antes, junto con el ADP, unido a esa cabeza de la miosina. Cuando ocurre la liberación de ese fosfato, inmediatamente entonces la cabeza vuelve a hacer su movimiento a pasar otra vez a los 45 grados iniciales. Físicamente se mueve con fuerza y empuja a todo ese filamento delgado, lo arrastra un poquito. Y una vez lo arrastra, pues entonces, como el filamento delgado está adherido firmemente de forma rígida al disco Z, se lleva consigo entonces, empujando también en dirección hacia el centro del sarcómero, al disco Z. Como eso está ocurriendo a ambos lados, entonces es como si ambos discos Z se hubieran acercado entre sí un poquito. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? La disociación de esa molécula de ADP que todavía estaba unida de la cabeza de la cadena pesada de miosina, permitiendo que ella pueda volver nuevamente a relajarse, pero todavía está unida a la actina. Y mientras esté unida a la actina, no puede volver a su posición totalmente relajada y el músculo no se puede estirar. Quedó ahí enganchado. Ahí es cuando llega la nueva molécula de ATP, reemplaza a esa molécula de ADP y permite que se suelten una y otra. Pausa para correlación clínica. El rigor mortis o la rigidez cadavérica ocurre precisamente por eso, porque ante la ausencia de ATP en el tejido muerto, tejido muscular muerto, entonces no puede soltarse la actina de la miosina y se queda ahí, en ese punto donde inicialmente se había contraído, ¡ta!, enganchado, sin poderse soltar. Entonces de ahí viene la rigidez cadavérica. Ahora bien, si este ciclo, entonces hay ATP, el ciclo puede continuar dándose y entonces se soltaría la miosina de la actina, y si todavía está expuesto el sitio de unión a miosina en esos filamentos delgados, pues entonces se repite y se repite y se repite, acortando de a poquitos, pero de forma repetitiva, al sarcómero. Como lo vemos en este video de acá. Entonces, tenemos a las moléculas de calcio representadas en verde, que cuando entran a la célula, véanlo ahí, entran al citoplasma, se unen a los complejos de troponina. Y esos complejos de troponina hacen que la tropomiosina se desplace y deje expuestos, ahí lo van a ver, con unión, exposición, los sitios de unión a miosina de los filamentos delgados. Y entonces, ahí, cuando eso ocurre, y ahora nos fijamos en el filamento grueso, la cabeza de la miosina
puede unirse. Y es ese proceso de hidrólisis de ATP que queda con ADP y fosfato, libera el fosfato y luego el ADP, y se repite y se repite y se repite eso, lo que hace que ella se engatille y se desengatille, llevando entonces al arrastre progresivo del filamento delgado en una dirección específica. Siempre y cuando haya calcio, se puede continuar el proceso. Y una vez el calcio está eliminado del citosol, pues entonces deja de ocurrir la contracción y ocurre la relajación. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, Sí. más que nada es, el video lo está mostrando es como de una forma mucho más lenta como ocurre normalmente, o... Sí, evidentemente esto pues sería muchísimo más rápido en la vida real. Pero sí, 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 sí. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno. Esta otra diapositiva, esta es más histológica que otra cosa, porque los textos le hablan a uno de que en ese proceso de contracción, entonces se desaparece la banda H y la banda I, y a veces eso es como un poquito difícil de entender. Entonces esta les puede ayudar un poquitico, de pronto al que le llame la atención eso y no lo entienda del todo, a entenderlo un poco más. Pero ahorita no es muy importante para el tema que estamos discutiendo, entonces me lo voy a saltar. Ahora, esta imagencita de acá, tampoco me detendré mucho en ella, porque es básicamente el resumen de las dos cosas que acabamos de hablar. Nos muestra es la combinación de los dos ciclos, el de el calcio uniéndose entonces a las troponinas y lo que pasa con el filamento delgado, y luego el ATP uniéndose, hidrolizándose por la miosina y cómo se forman los puentes cruzados. Sería entonces como una versión integrada de los dos ciclos en una sola imagen, que junto con el video que acabamos de ver, digamos que muestran bien este proceso ahí, para que lo puedan estudiar a fondo. Recuerden que esta presentación está colgada en Saman. Ahora, ya vimos entonces cómo ocurre la contracción. Ahora, ¿cómo ocurre la relajación? Ya lo hemos tocado un poco, pero aquí lo importante es entonces tener en cuenta que la relajación depende de que ese calcio sea recapturado. ¿Recapturado dónde? Pues principalmente el retículo sarcoplasmático, especialmente si hablamos del músculo esquelético, o que se devuelva lo que vino del retículo al retículo y lo que vino desde fuera hacia afuera en el músculo cardíaco. Y son procesos predominantemente activos, porque digamos que el actor principal en estos casos son las bombas cerca. Insisto, cerca 1 trabaja todo el tiempo al 100%, muy rápida en la capacidad de recaptura de calcio, haciendo que esas fibras rápidas, que son las que expresan la cerca 1, puedan relajarse tan rápido como pueden contraerse. Ta, ta, ta. Pero eso hace que sean entonces fatigables. En cambio, tanto las fibras lentas esqueléticas como el músculo cardíaco expresan en la cerca 2A, que es modulable por fosfolambán en respuesta a las necesidades metabólicas del organismo. Y entonces son menos o incluso totalmente no fatigables, precisamente por esa capacidad de modular su actividad enzimática, perdón, de acuerdo a la demanda metabólica del cuerpo. Y en ambos casos, la calsecuestrina, haciendo esa función de facilitar el trabajo de las cercas, al esconder, digámoslo de alguna manera, secuestrar ese calcio al interior del retículo sarcoplasmático. Bueno, les voy a pedir disculpas a ustedes. No me voy a detener aquí en estas microactividades que pues ayudan un poco a entender lo que hemos hablado hasta ahora, porque no me quiero pasar mucho de la una con ustedes y quiero alcanzar entonces a tener los elementos finales de la discusión acá. Bien, les dejo entonces estas microactividades para que las revisen. Son sencillas, es para ver los efectos de unas toxinas sobre distintos puntos que intervienen en últimas desde la excitación de la neurona hasta la contracción muscular y la relajación muscular posterior. Entonces, unos cuantos ejemplitos para que puedan dinamizar un poco lo que han estudiado.
Continuando. Entonces, ya hablamos de todo el tema estructural, ya hablamos de qué era esa copla, excitación, contracción, ya vimos el proceso mecánico de la contracción Ay, llamé a mamá, por y favor. cómo era la relajación. ¿Aló? Ahora, entonces, los elementos de cierre. Tenemos distintos tipos de unidades motoras. ¿Qué es una unidad motora? Sería la suma de cada motoneurona alfa individual con todas las fibras musculares esqueléticas que esa motoneurona inerve. En humanos, como lo veíamos ahora, tenemos distintos tipos de fibras musculares. Unas son lentas, que son las de tipo 1, que tienen una actividad metabólica aerobia totalmente, pero son supremamente ricas en mioglobina y en mitocondrias, por lo tanto producen ATP de forma muy eficiente, muy constante, y eso les permite ser resistentes a la fatiga. Y tenemos unas fibras rápidas que serían las tipo 2 y se pueden subdividir en dos tipos, las 2A y en humanos las 2X. Las 2A son como un poquito intermedias en el sentido de que si bien son fibras rápidas, su fatigabilidad es bastante reducida, es decir, ellas son muy tolerantes a la fatiga muscular, aunque se fatigan. Y eso es porque también son bastante ricas en mioglobina y en mitocondrias, pero también no logran producir todo su ATP exclusivamente por vía aerobia, sino que también tienen un cierto componente glucolítico anaerobio que motiva que puedan llegar a fatigarse. En cambio, las fibras rápidas 2X, estas sí son predominantemente glucolíticas, hacen mucho proceso anaerobio, se fatigan entonces muy rápidamente y no producen tanto ATP, pero asimismo resulta que las fibras musculares de tipo 1, que son las lentas, típicamente están relacionadas con unidades motoras pequeñitas. Entonces hay pocas fibras en cada unidad motora de tipo 1. Entonces no producen mucha fuerza. Lo que confieren es resistencia y mucho control fino al movimiento que sea del que estén hablando. Porque como son muy poquitas células controladas por una neurona y pueden haber muchas funcionando al mismo tiempo, pero digamos que cada neuronita está controlando unas solas poquitas células, pues listo, puede que no generen muchas fuerzas, pero se puede regular muy bien qué tanto está haciendo cada una. Entonces genera mucho control fino. En cambio, las fibras rápidas típicamente son motoneuronas grandes, pero que inervan a un montón de fibras musculares. Luego, no es tan fina la capacidad de controlar su acción. En cambio, ellas, esa contracción rápida, lo que permiten más que control fino es poder, potencia. De modo que las fibras lentas pertenecientes a las unidades motoras de tipo 1 están principalmente implicadas en movimientos finos o cosas continuas, como la postura o como movimientos que son lentos, pero digamos, por ejemplo, caminar largas distancias. Mientras que las rápidas están más relacionadas en esas cosas que necesitan de pronto mayor cantidad de fuerza y no de pronto un control necesariamente tan fino de la función. Otro elemento que importa acá hablar es el tema de los tipos de contracción. No me detendré mucho aquí, que esto lo vieron en el taller y de hecho, perdón, en el laboratorio, y de hecho en las actividades de ahí se entiende más esto mismo. Pero tengamos una cosa clara, el músculo esquelético puede tener las dos formas de contracción, isométrica e isotónica. ¿Cuál es la diferencia? Si se iguala la fuerza que el músculo está produciendo con la carga que está sosteniendo o no. Si yo trato de levantar un objeto pesado que pesa X kilos
y genero una fuerza equivalente a ese mismo peso, pues no desplazaré la carga ni mi músculo. Me mantengo en esa posición, pero de forma constante. Eso sería entonces una contracción isométrica. No genera desplazamiento, pero me permite mantener una postura específica de forma constante. Ahora, en una contracción isotónica, lo que ocurre es que la fuerza es diferente a la carga que ese músculo está manejando. Y puede ser concéntrica o excéntrica. Puede que el músculo se acorte o puede que el músculo se alargue. Pero pilas, de forma activa. ¿De qué depende? Ok, si yo genero activamente fuerza, pero la cantidad de fuerza que estoy haciendo no supera el peso de la carga, pues entonces la carga hará que el músculo empiece a estirarse, pero se estira frenado, porque la fuerza lo frena un poquito. Entonces eso es lo que me permite, por ejemplo, levantar algo y luego soltarlo de forma controlada. Mientras que si la fuerza que yo estoy generando en mi músculo es mayor que el peso de la carga, entonces podría cortar el músculo y, por ejemplo, levantar un objeto pesado del suelo. Esa es, digamos, la esencia de lo que determina si es isométrica o isotónica y concéntrica o excéntrica en las isotónicas. Otro elemento acá importante es el tema de la regulación de la fuerza. ¿Cuánta fuerza se hace? Entonces, ¿de qué va a depender esto? De dos principios de suma de fuerzas. Por un lado, yo puedo aumentar la cantidad de fuerza final ejercida haciendo que en el proceso participen más unidades motoras. Eso es reclutamiento. Es una sumación espacial. Tengo más unidades motoras, es decir, más neuronas y, por ende, más fibras musculares trabajando al mismo tiempo. Puede que cada una de ellas esté haciendo una contracción chiquita y débil, pero el esfuerzo mancomunado de todas ellas genera más fuerza. O puedo hacer que se activen rápidamente antes de lograr volverse a relajar del todo esas fibras musculares, haciendo que en un primer momento, con un primer potencial de acción, se acorten un poquito, luego llega otro que las acorta otro poquito antes de que se vuelva a estirar, y así otro poquito, otro poquito, otro poquito, haciendo que vaya aumentando entonces el acortamiento del sarcómero y por tanto la fuerza. Eso entonces sería más un proceso de sumación temporal. ¿De qué depende cómo se reclutan esas unidades motoras? Sé que ya van a ser la una. Les pido que me regalen unos 5 o 10 minuticos más para terminar de explicarles estos conceptos que son muy, muy importantes. Van a depender entonces de varios elementos. Primero, desde una perspectiva del reclutamiento, es decir, de sumar unidades motoras al trabajo. Eso va a depender del grado de la intensidad del estímulo inicial. Si yo tengo una corriente inicial pequeñita, voy a reclutar solamente unidades motoras de las pequeñas. Entonces, imagínense, por ejemplo, que ustedes tengan que usar el lapicero para escribir una letrica únicamente o dibujar un puntico. Es un movimiento que requiere mínimo esfuerzo en cuanto a producción de fuerza. Entonces no necesito meter ahí en las unidades motoras grandes que son de poder, de potencia explosiva. Antes al contrario, quizás lo que necesito es control fino. Entonces ahí se reclutarán principalmente son unidades motoras pequeñitas para ayudar entonces a desarrollar esa tarea, pero con un control muy fino. Y esa medida que de pronto yo decido que necesito más fuerza, entonces ya no quiero dibujar simplemente el puntico, sino que ahora quiero meter un brochazo, por ejemplo, que entonces necesito hacer un movimiento quizás más enérgico, más fuerte, pero ya no tan controlado. Empiezan a aumentar las corrientes de estímulo
y se van reclutando entonces cada vez más unidades y cada vez más grandes. Entonces, eso es lo que está detrás de ese reclutamiento de fibras motoras. Pero por el otro lado, en la parte de las secuencias de disparo, esto tiene mucho que ver entonces con potencial de acción que estimula y la cerca que permite la relajación. Entonces, digamos que tenemos un evento único, un solo potencial de acción. Ese solo potencial de acción activará el canal CAP1 y RIR1 y hará que se libere una cantidad muy chiquita de calcio desde el retículo sarcoplasmático al citoplasma y por un momento muy breve. Rápidamente entonces es recapturado por la cerca. Solo durante el momento en el que ese calcio estuvo en el citoplasma, que fue breve, ocurrió entonces el proceso de acople, excitación, contracción, deslizamiento y contracción. Y como estamos hablando de un evento único, entonces eso sería una sacudida simple, que va a generar entonces una contracción pequeñita con pocas interacciones y puentes cruzados de actomiosina trabajando ahí de forma implicada. Y si la cerca logra sacar todo el calcio y se relaja totalmente el músculo, pues entonces me da una simple sacudida. Sin embargo, si yo empiezo a producir más potenciales de acción, pero vienen muy lento, entonces yo podría tener varias sacudidas simples, pero en las que el músculo se contrae y se relaja totalmente. Pero si empiezo a acercar cada vez más esas estimulaciones, pues va a llegar un momento en el cual empieza entonces a caer una sacudida simple sobre la otra antes de que se haya logrado relajar del todo el músculo. Ahí empieza a haber entonces la sumación de sacudidas. Y como el músculo no se relajó del todo, entonces la contracción, el acortamiento ya espacial del sarcómero se vuelve un poquito más grande y hay más puentes de actina y miosina implicados, por tanto hay más fuerza. Y si yo aumento la frecuencia todavía más, podría llegar entonces a un momento en el que las voy sumando y sumando y sumando hasta que alcanzo la fuerza máxima que ese músculo sea capaz de producir. Cuando yo sumo los estímulos de activación muy rápidamente y produzco esa fuerza constante sin que el músculo se logre relajar en ningún momento, ahí estamos hablando de tetania o tétanos. Entonces, sacudida simple, sumación de sacudidas, va aumentando la fuerza, pero si yo aumento la frecuencia y voy sumando y sumando y sumando y haciendo que esa fuerza vaya aumentando, 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 aumentando de forma continua y sostenida hasta el máximo posible, llego entonces a la tetania. ¿Qué tanta frecuencia se requiere para lograr producir esa tetania? Depende del tipo de fibra muscular del que estemos hablando. Si estamos hablando de fibras lentas con frecuencias relativamente bajas, yo llego a ese punto donde la fuerza es máxima e incluso la cantidad de fuerza máxima total, la potencia, va a ser relativamente pequeña. En cambio, con esas fibras rápidas, la cerca funciona tan rápido, entonces en ellas yo necesito meter esas estimulaciones cada vez más rápido, más rápido, más rápido, para lograr llegar a ese estado de tetania. Pero asimismo también van a producir mucha más fuerza. Entonces eso es lo que vemos en estas imágenes de acá. Y termino con este concepto. La relación que existe entre la longitud del sarcómero antes de la contracción y la fuerza que ese sarcómero puede producir. Y aquí les pido 2 segundos. Miren mi pantalla. Voy a dejar de compartir y quiero que me miren ese mismo momentico acá en pantalla. ¿Me están viendo? Sí, profe. Listo. Entonces miren mis dedos.
cada uno de mis dedos son filamentos gruesos y filamentos delgados, actina y miosina, que están entonces entrelazados entre sí. Si yo tengo el sarcómero en estado totalmente de reposo, sin ningún tipo de carga que lo esté estirando un poquito antes de iniciar una contracción, es como si estuvieran aquí así. Entonces, solo en los puntos en los que mis dedos se tocan unos con otros, se están formando puentes de actina y miosina. Por tanto, la cantidad, digamos que de espacios donde se pueden formar esos puentes de actina y miosina es reducida. Entonces, si ahí se produce una contracción, lo que el sarcómero puede recogerse y la fuerza que genera ahí es pequeña. Si en cambio yo estiro un poco el sarcómero al músculo sometiéndole una cierta carga antes de, puedo hacer que ahora los puntos de contacto entre actina y miosina aumenten mucho. Entonces, potencialmente ahora voy a poder generar muchas más interacciones de actinomiosina en la siguiente contracción. Y por eso la contracción es más enérgica y en mayor medida. Pero si yo me paso y arranco desde por acá, donde prácticamente no hay puntos de interacción de actina y miosina, pues a lo mejor esa contracción inicial ni ocurre y falla el músculo. Ya les vuelvo a proyectar acá la imagen. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá en pantalla ahorita. Imagínense que el sarcómero es como un resortico. Si yo arranco con el sarcómero, el resortico muy poco estirado y lo suelto, él se recoge pero poquito y suave. Llega un punto en el que si yo lo estiro, él está como en un rango óptimo donde su retroceso elástico es rápido, enérgico y con mucha fuerza. Pero si lo estiro demasiado el resorte lo daño, luego ya no se contrae. Lo mismo pasa acá. Hay un rango de estiramiento dulce, por decirlo así, en el que se da esa óptima interacción de actina-miosina, permitiendo que haya la máxima capacidad de producción de fuerza por cada sacudida. Menos de eso, estructuralmente la célula está bien, pero produce poca fuerza. Más de eso, ya empiezo a dañar estructuralmente al sarcómero y por tanto a producir menos fuerza. Este es el mismo principio que va a estar detrás de una cosa que se llama el mecanismo de Frank Starling, que van a ver en cardio y que es una de las piedras angulares de cómo funciona el corazón en la producción de fuerza. Listo, muchachos. ¿Dudas, inquietudes? ¿Un comentario? ¿No? Bueno. Entonces, con eso dicho, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos en estos días. Chao, chicos. Chao, Una, profe. una preguntita, profe. Chao. No, si una cosa nos había dicho en la clase que teníamos que hacer un video de esta, o sea, un video acerca de esta clase, ¿qué tenemos que hacer? Perdón, no sé si ya lo dijo. Sí, pero te muestro aquí un momentico. ¿Estás viendo la